La hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 15 de julio de 2019, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Falleció en la ciudad de Cartagena Enrique Gómez Hurtado, uno de los grandes de Colombia. Gran periodista, gran político, gran senador y un ser humano excepcional. Nos ha dejado Enrique Gómez Hurtado. Nos queda un legado inmenso a quienes tuvimos la fortuna de compartir sus puntos de vista sobre el mundo, sobre la concepción del mundo, de la que hablaría Osvaldo Spengler, persona muy cercana a Enrique Gómez Hurtado. Y bueno, ahí tenemos el legado de un gran colombiano que se fue. Andrés Felipe Arias en Colombia. Planteamos el debate como es. Si no hay la definición de lo que los escolásticos llamaban el estado de la cuestión, obviamente uno se pierde en el camino. Aquí no estamos diciendo si las sentencias se tienen que cumplir o no se tienen que cumplir. Hay un problema de fondo, sustancial. ¿Existe o no existe doble instancia en Colombia? Y desde siempre, porque Colombia estaba incumpliendo tratados internacionales a los que estaba obligada. Esa es la verdad. La segunda instancia no es un capricho, es una convención internacional, mundial, a la que Colombia estaba obligada porque formaba parte de ella. Y Andrés Felipe Arias tiene derecho a una segunda instancia, como la tienen todos aquellos que fueron condenados en una primera instancia. Y esas sentencias de única instancia dieron lugar al lamentable cartel de la toga y a las violencias ejercidas de naturaleza política, ejercidas desde la Corte Suprema de Justicia, un tribunal eminentemente político, por mandato de la Constitución del 91. Esto no es un accidente en el camino, es que los políticos son los que nombran a los magistrados. ¿Cómo se puede pedir imparcialidad, independencia del Poder Judicial si los candidatos al Poder Judicial tienen que arrastrarse entre la manzanilla politiquera para que pongan sus nombres? Esto es inaudito. Ese es el tema de la discusión con Andrés Felipe Arias y no otro distinto. Ahora lamentamos los que siguen llorando todavía porque no lo vieron llegar esposado al aeropuerto. Eso es el periodismo más ruin y más bajo, de peor calidad, de más mala entraña que puede haber. Y fue la Secretaría de Estado la que convino toda su llegada a Colombia de la manera discreta como corresponde, sin hacer espectáculo del dolor ajeno. La magia del censo en Valle, en Cartagena, en varias partes. El señor director del DANE ha estado en distintas regiones llevándoles la buena noticia de que el censo estaba equivocado y de que realmente los habitantes de ese lugar son más de los que se habían dicho. ¿Cuándo vamos a tener finalmente un censo confiable sin que haya lugar a estas formas de prestidigitación para darle espacio a algunas regiones en el reparto de bienes del Estado, de lo que hablaremos más adelante? La emboscada en Cumbal. Se nos olvidó el tema. 2 soldados asesinados, 9 heridos. Nadie volvió a hablar de esos muchachos que están heridos. Una emboscada de las FARC y del narcotráfico en Cumbal, Nariño, y todo eso nos resbala. ¿Cómo nos resbalan los actos de terrorismo a los que nos referiremos después cuando hablemos de los atentados en norte de Santander, de la toma del centro de producción de gas de Gibraltar? Esto es el horror.
Seamos francos, nos tenemos que preguntar ¿dónde está la paz? Mientras tanto, la Corte Constitucional va a dictar sentencia, no, fallo, opinión, lo que quiera, sobre el glifosato. Y ojo, hay advertencia de la Secretaría de Estado. Si no hay fumigación, no hay certificación de Colombia. ¿Hace cuánto lo viene diciendo la hora de la verdad? Solitaria en su batalla. Estos magistrados, entre comillas, porque no debieran serlo, de la Corte Constitucional, estos súbditos de Juan Manuel Santos, o súcubos, diríamos en lenguaje penal más apropiado, no saben el daño que le están haciendo a Colombia. Pronto se van a referir al glifosato. ¿Qué vamos a hacer? Se está discutiendo también el tema de la dosis mínima, porque hay el peligro de que vuelvan por sus fueros, especialmente los que no se pueden fumar el cachito y hacer la línea esa que hacen con tranquilidad. Una partida de hipócritas, de personas que tienen un doble discurso. Teóricamente, ¿no? Qué horror, el narcotráfico, la violencia. Ah, pero venga para acá, que yo necesito mi papeleta. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La dosis mínima. Y todo esto coincide con un ataque inclemente contra el ejército. Nadie va a alcahuetear las inconsecuencias morales de algunos miembros del ejército, que tiene 300.000 hombres y entre 300.000 puede haber 5, 8 o 10 que no merezcan su uniforme. A esos hay que castigarlos ejemplarmente, pero el Ejército de Colombia es nuestra gloria, es nuestro soporte, es la institución más amada de los colombianos. Y claro, hay que darle palo porque es el gran enemigo de la minería ilegal, del narcotráfico, el que trata de combatir con las uñas estas batallas. La ONU ha estado en Colombia, los empresarios del acuerdo que Colombia rechazó. Que no se les olvide, Colombia, este país, le dijo no al acuerdo con las FARC en un acto plebiscitario emocionante. ¿Por qué lo revivieron? Por un prevaricato monstruoso de estos sinvergüenzas de la Corte Constitucional, porque otro nombre no les cabe. ¿Cómo es posible que se hubieran burlado de la voluntad de un pueblo, de la decisión de un pueblo para decir no en las urnas? Eso no se respetó. Contra el fracking, hay una campaña feroz contra el fracking de los verdes, que no se quejan de la deforestación, no se quejan de la minería ilegal, no se quejan de las voladuras de los oleoductos y de quienes la producen, es contra el fracking. Una primera pregunta, si no hay fracking, ¿de qué va a vivir Colombia dentro de 5 años? ¿De qué va a vivir literalmente? ¿Cómo va a ser posible la supervivencia de Colombia si no encontramos petróleo? Vamos a los Estados Unidos para decir que un amigo de Clinton y también de Trump, pero mucho más de Clinton, que andaba en su buque, en el de la Lolita, llevando muchachitas para ser violentadas sexualmente en las Islas Vírgenes y en su mansión de Palm Beach. Este es un debate que puede conmover hasta sus cimientos a la sociedad americana. Empezaron las redadas contra migrantes en los Estados Unidos. Eso definitivamente no va a ser bueno. Puede que sirva como espectáculo preelectoral, no sabe uno con cuáles efectos, pero están combatiendo un fenómeno que no se puede combatir. Hay que regularlo, hay que mirarlo. Los Estados Unidos es un país de migrantes. Y el origen de la migración, la gente por qué se va de sus países, por qué se va a aventurar, por el subdesarrollo, por el socialismo del siglo XXI, por la inseguridad. Bueno, y vamos con lo que realmente nos enorgullece, con un par de colombianos que le hace honor al país y que demuestra que en Colombia somos capaces de las más grandes hazañas. Lo de Cabal y Farah excede con mucho los límites estrechos de un deporte, el tenis,
que debiera tener mejor éxito en Colombia. Aquí no hablamos de tenis, sino en la hora de la verdad, no más. En los otros medios de comunicación están descubriendo el tenis. Cabal y Farah, una hazaña sin precedentes. No olviden que ya Miguel Ángel Rodríguez, el grande deportista colombiano, había ganado el equivalente del Wimbledon, pero en squash. Pasó desapercibido. El squash todavía no ha sido descubierto. El tenis lo fue. Desde luego tiene mucho más visibilidad y mucha mayor importancia desde el punto de vista publicitario la hazaña de Cabal y Farah, de los que venimos hablando, a los que venimos soportando, impulsando hace mucho tiempo en la hora de la verdad. Hubo manos criminales en la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo. Lo denunció la abogada que se extravió en la fiscalía. Lo denuncia Sixto Pinto. ¿Qué pasó con esa denuncia? ¿Por qué se perdió? La abogada de la familia dice que hubo manos criminales en la muerte de estas personas. Carro bomba en hotel de Somalia, 26 muertos. Eso pasó. Como aquí estamos acostumbrados en este mundo al terrorismo, pasaron los 26 muertos de Somalia. En Santa Marta las cosas están de mal en peor. En lo corrido de este mes van 8 muertos, entre ellos el cuñado del secretario de Seguridad de Santa Marta, un comerciante de la zona bananera. El niño que se le voló a sus secuestradores, habíamos dado la noticia del secuestro de esta criatura, se le voló, pero esto es inaudito, secuestrando un niño de 8 años de edad. Es posible que haya llegado a Colombia un hongo que podría acabar con la industria bananera. Este es un problema capital para el país. Veíamos ayer al señor ministro de Agricultura en la zona afectada. Es un hongo que se come la raíz del árbol y lo destruye. No hay peligro por el fruto final, pero las plantaciones quedan destruidas. ¿Habríamos traído desde Australia este hongo? Y adivina, adivinador, ¿por qué vía? Y atendiendo a cuál tipo de tráfico negro pudo llegar este hongo a Colombia. Ojo que esto puede destruir toda la industria bananera del país. Los demócratas que se rebelan contra Nancy Pelosi, extremistas que le hacen la campaña a Trump. Trump replica con la distinción y con la hidalguía que es propia suya, diciéndole barbaridades a 3 mujeres que tienen origen extranjero y les dice cosas que uno no creería que a estas alturas se dijeran en la escena de la política. Pero estas mujeres se están rebelando también contra la disciplina del Partido Demócrata. ¿Hay maquillaje fiscal? Ojo. El artículo de ayer en El Tiempo de Guillermo Perry no puede pasar desapercibido. Y esto no es problema de simpatías o de antipatías. Cuando la gente tiene la razón, tiene la razón. Nos tienen que explicar. Estamos maquillando las cuentas oficiales con la famosa venta de las no sé cuántas empresas por 6 billones de pesos. ¿Eso es una realidad y eso es un propósito nacional por X, Y o Z razón? ¿O eso es simplemente una fórmula para maquillar las cifras y para convertir en ingresos corrientes los que son ingresos extraordinarios por una sola vez? El activo se vende una vez, ya no puede ser recuperado nunca más. Entonces, ¿qué está pasando? El artículo de Guillermo Perry en El Tiempo nos tiene que llamar a la reflexión. ¿Pasará algo con Odebrecht en Colombia? Las pruebas están al canto. ¿Qué pasará con Odebrecht? Decapitados en la frontera con Venezuela. Esto es La Paz. Ya han encontrado varios cadáveres, varias cabezas. Esto es una cosa horripilante. Creíamos que la humanidad ya no volvería a estos extremos. Aquí estamos en la mitad de la más negra de las noches. Ojo con la pobreza y ojo con el desempleo.
La pobreza aumenta en todas las regiones de Colombia y el desempleo está galopante. Ahora dicen si será este el gran tema nacional. En la hora de la verdad lo venimos diciendo hace cuánto tiempo. Ojo con el desempleo. Y el único antídoto contra el desempleo es el empleo. No hay otro conocido. Y la única fórmula para el empleo es el crecimiento económico, el desarrollo. Y ese no lo hace sino el emprendimiento, al que no se le puede cargar con unas obligaciones fiscales que no se pueden soportar, con unos condicionamientos que no se pueden superar. Y es que somos irremisiblemente así. Ahí está la persecución contra Rappi. La Rappi es ocupación de unos muchachos que no tendrían otra ocupación. Y eso no es un trabajo formal, es un trabajo ocasional que les permite unos ingresos, que les permite sortear una crisis, que les permite tener unos ingresos decentes prestando un gran servicio. Pero ahí están los amigos del empleo formal, que son los empleos formales una pequeñísima parte de la ocupación en Colombia. ¿No lo hemos entendido? China tuvo el más bajo crecimiento en este segundo trimestre en 30 años, 6.2%. Se está acabando lo que ha sido el motor del desarrollo económico del mundo en el último tiempo. China. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Londres liberaría carguero de Irán, carguero que tiene retenido por estar actuando ilegalmente en Hormuz, en el estrecho de Hormuz. Se están haciendo esfuerzos para distensionar las dificultades que hay en el estrecho de Hormuz. Irán y los demás. Y a propósito de Irán, inauguró una grande base guardacostas, una cosa gigantesca, desde luego financiada con dinero del petróleo, mientras la gente en Irán tiene hambre, física hambre. Esa es la realidad. Netanyahu, el premier de Israel, advierte, dará una respuesta aplastante a cualquier ataque de Hezbollah a su territorio. Turquía insiste en recibir misiles defensivos de Rusia contra advertencias de Estados Unidos. Empieza la cacería a indocumentados. Cada día desaparecen en Colombia 17 personas, cifras de medicina legal. De esas 17, de 10 nunca se vuelve a saber. Repetimos esto. Cada día, hoy, de acuerdo a estadísticas, todos saben lo variables que pueden ser, pero la estadística implica una tendencia a unos promedios. Hoy desaparecen 17 colombianos y de ellos 10 no dejan rastro ninguno sobre la tierra. ¿Eso es la paz? Presupuesto para el año 2020. Le están dando los últimos retoques y aquí es donde viene a cuento el artículo de Guillermo Perry en El Tiempo. Ese presupuesto vendrá maquillado con unos ingresos que equivalen al 0.6% del PIB por la venta de activos que se venden una vez y no se pueden volver a vender nunca más. ¿Estamos vendiendo la nevera con tal de hacer mercado? Por Dios. Y en Hoy en la Historia recordaremos el día de ayer, 14 de julio, la toma de la Bastilla, día de Francia, día del nacimiento de la democracia moderna, día del nacimiento de una nueva era en la historia del mundo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube.
Tenemos nueva cuenta en Instagram. Ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @lahora-de-la-verdad-oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Esto se puede discutir, pero con estas canciones John Lennon, Paul McCartney, los Beatles iniciaban una nueva era musical y un nuevo estilo en el mundo. Submarino Amarillo, la canción con que empezamos hoy en homenaje a estas personas que hace 50 años empezaban a cambiar el mundo con su música. Con este Yellow Submarine, con este Submarino Amarillo, saludemos la mañana con la gran noticia del día. Tata Castro. Doctor Londoño, compañeros y oyentes, muy buenos días. No hay duda que la noticia del fin de semana fue lo logrado por los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en el torneo de tenis de Wimbledon. La dupla colombiana venció en la final de dobles masculino en un reñido y emocionante partido a la pareja conformada por los franceses Nicolas Mahut y Edouard Roger Vasselin en 5 sets con marcadores de 6-7, 7-6, 7-6, 6-7 y el último 6-3 en 4 horas y 56 minutos de juego, terminando así como campeones en Wimbledon, ganando su primer torneo grande, nada más ni nada menos que en la Catedral del Tenis, y además a partir de hoy lunes son los número 1 del mundo en dobles en el ranking de la Asociación de Tenis Profesional, la ATP, por primera vez en su carrera. Tuvo que llegar este título, el primero de unos colombianos en un gran slam en la historia, para que en nuestro país mucha gente se enterara que existían estos tenistas nacidos en Cali y que merecidamente fue recibido anoche en la capital vallecaucana con carro de bomberos, uno de ellos, Juan Sebastián Cabal. ¿Y quién está detrás del buen desempeño de estos tenistas? Desde el año 2014, después de que una lesión le puso punto final a su carrera en el tenis, el sudafricano Jeff Coetze se convirtió en el nuevo entrenador de la dupla colombiana. En 6 años logró lo único que les faltaba, ganar un grande. ¿Qué mejor momento y lugar para lograrlo, para lograr esta hazaña, doctor Londoño, que la Catedral del Tenis? Un premio de 540.000 libras, 2.166 millones de pesos, recibieron los colombianos por ganar el torneo de tenis y, como les digo, a partir de hoy son los número 1 del mundo en el ranking mundial. Para terminar, creo que es momento para recordar que en Inglaterra, el año pasado, en el torneo más importante que se realiza allá, el British Open, pero de otro deporte de raqueta, el squash, un colombiano también logró una hazaña, ganar en individual. Miguel Ángel Rodríguez no lo recibieron en carro de bomberos, pero sí nos sacó lágrimas de felicidad a todos los colombianos, como este sábado que acaba de pasar, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Noticias que nos llenan de orgullo. Y sobre todo respuesta a una pregunta que hacemos, Tata, ¿de qué somos capaces los colombianos? Sí, con disciplina, de todo, con esfuerzo, de todo, de todo. Eso es lo que nos dan Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, la convicción de que somos capaces de todo si nos lo proponemos. Por lo pronto somos capaces de muchas cosas malas, pero somos capaces de muchas cosas buenas cuando hay liderazgo, cuando hay fe, cuando hay espíritu de superación. Estos muchachos nos llenan de orgullo y de esperanza. Y a Miguel Ángel Rodríguez no lo olvidemos, como usted lo dije, no lo recibieron con cuerpo de bomberos porque el squash es menos conocido que el tenis. Pero ahí vamos, Tata, sí, ahí vamos. Hasta hace poco solamente ustedes de La Hora de la Verdad hablaba de Juan Sebastián Cabal y de Robert Farah, la única cronista deportiva que hablaba de estos muchachos. Hoy hablan todos de ellos. Magnífico, estupendo. Que se sumen a la causa, que la multipliquemos y que se multipliquen los campos de tenis, la pasión de los jóvenes por el deporte, el espíritu de superación. Nos preguntábamos hace poco, ¿por qué los argentinos son capaces de producir tenistas todos los días? ¿Por generación espontánea? No,
por entrenadores, porque hay una política, porque hay una pasión, porque el deporte del tenis es grande en la Argentina, como otros deportes que acá ni conocemos, como el hockey sobre césped, por ejemplo, como el rugby. En Argentina hay una política deportiva inmensa, inmensa. Abramos los ojos hacia ellos, señor director de Coldeportes. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, bienvenidos. Ustedes son hoy los héroes de Colombia. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Llegamos a este lunes desbordados de noticias de este fin de semana y en medio de todas ellas vemos cómo el terrorismo sigue haciendo de las suyas a través de sendas voladuras que ha cometido este fin de semana en contra de la infraestructura petrolera de nuestro país. Según Ecopetrol, el primer ataque que registró la petrolera este fin de semana se dio contra 2 activos del campo Tibú, en norte de Santander, en donde un grupo terrorista no identificado activó explosivos en una planta y en un pozo, en los que además de haber generado detonaciones, pues dejó sembradas otras cargas explosivas adicionales. Según Ecopetrol, los daños causados por esas explosiones generaron afectaciones en 8 pozos que producen a diario 450 barriles de petróleo. Pero como si esto no fuera suficiente, en otro lugar de nuestra geografía colombiana, en otro lugar del norte de Santander, también en Tibú, pero en la vereda Cerro Madera, otra célula terrorista retiró bajo amenaza a personal de Ecopetrol que estaba realizando mantenimiento preventivo en el kilómetro 350 más 900 del oleoducto Caño Limón Coveñas. Instaló explosivos y los detonó, abriéndose otro boquete en este oleoducto del que ya estamos perdiendo las cuentas de cuántas veces ha sido atacado en su historia. Este año, el Caño Limón Coveñas ha sido atacado al menos cerca entre 25 y 30 veces. Mientras esto ocurría, en otra vereda, en la vereda Guachimán, otra célula terrorista secuestraba durante al menos una hora a trabajadores de una caravana de carrotanques que transportaban crudo desde Caño 5. En esa vereda amenazaron con incinerar los 5 vehículos que cayeron en sus manos. Pero esto no es todo. Otro grupo, al menos 100 personas, se tomaron la planta de gas de Gibraltar. Esto tras romper una malla externa de la planta, ingresaron de manera violenta, poniendo en riesgo la vida de las personas y la operación e integridad de la planta. 14 trabajadores permanecieron secuestrados por ese grupo de 100 personas durante al menos 12 horas. Ya fueron liberados, no tenemos noticias de si la planta pues ya fue entregada de nuevo a Ecopetrol y cuál fue la suerte de estas 100 personas que se tomaron la planta. No tenemos noticias de eso. Sabemos que los 14 trabajadores ya fueron liberados, pero no sabemos en este momento si la planta pues ya se encuentra libre de ese grupo de secuestradores de 100 personas que se tomaron la planta de gas de Gibraltar este fin de semana. Así que es una seguidilla de hechos, todos muy conectados, todos en norte de Santander, todos en contra de Ecopetrol, que nos deben llevar a la reflexión y sobre todo a preguntarnos qué está pasando con las autoridades, cómo se permite que se tomen por más de 12 horas una planta de gas, secuestren a 14 personas y aquí no pasa nada. ¿Dónde están los capturados? ¿Dónde están los secuestradores capturados? Pues no sabemos, no tenemos ninguna noticia de ello, pero sí debemos seguir registrando este sinnúmero de voladuras que siguen afectando el Caño Limón Coveñas, que sumadas a las del Trasandino, pues en verdad estamos perdiendo la cuenta de cuántas veces ha sido atacado o ha sido atacada la infraestructura petrolera a lo largo de los últimos años. Noticias muy tristes con las que tenemos que saludar esta mañana de lunes. En este año 25 me parece, que son los ataques entre 25 y 30. Al oleoducto Caño Limón Coveñas solamente. Ahí no protestan los verdes, ahí no protesta nadie, porque es la protesta. Es la nueva democracia, volar los oleoductos y quitarnos el pan de la boca y amenazar la industria de la que literalmente estamos viviendo, la industria petrolera. Y viviendo en sentido radical, no estamos viviendo del petróleo en sentido figurado, ni más faltaba, en sentido literal. Vivimos del petróleo y del gas.
y eso es lo que nos quitan. Pero hay que protestar contra el fracking, ¿verdad? Contra el fracking sí se mueven todos los mamertos verdes se mueven contra el fracking, que no produce jamás los efectos desastrosos que están vaticinando. Jamás. Eso está inventado, eso está desarrollado. Los Estados Unidos tienen la industria de fracking más grande del mundo y no le ha pasado nada ni le va a pasar nada. Ni a Colombia le pasaría nada tampoco. Pero contra las voladuras de los oleoductos, contra los atentados que sufre Ecopetrol, ahí sí nadie protesta. Bienvenida a esta casa y muchos éxitos, Tania López. Buenos días. Buenos días, doctor Fernando, y a todos nuestros queridos oyentes que se conectan en este momento. Pues quiero recordar precisamente un legado que nos deja un personaje que mencionó al comienzo del programa, y es Enrique Gómez Hurtado, ex senador y líder conservador, quien falleció a sus 92 años en la mañana de este sábado en Cartagena. ¿Quién era Enrique Gómez Hurtado? Abogado y economista de la Universidad Javeriana, fue concejal de Bogotá, embajador en Francia, presidente del Comité Olímpico Colombiano y director del periódico El Siglo. Era el menor de los hermanos Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, quien fue presidente de Colombia entre 1950 y 1951, y su hermano Álvaro Gómez Hurtado se desempeñó como uno de los copresidentes de la Asamblea Constituyente que le dio vida a la Constitución de 1991, fue senador y candidato presidencial. Enrique Gómez Hurtado, luego de ser nombrado presidente del Comité Olímpico Colombiano a los 25 años, tuvo que salir exiliado cuando el general Gustavo Rojas Pinilla sacó a su padre del gobierno con un golpe de Estado en 1953. Las polémicas posiciones del ex senador en contra del aborto o en defensa del exministro Andrés Felipe Arias lo llevaron al ojo del huracán en más de una ocasión. Asimismo, el revelador testimonio que plasmó en su libro ¿Por qué lo mataron?, sobre el asesinato de su hermano, que fue en noviembre de 1995, que aún de hecho está por esclarecerse, es uno de los documentos que más ha aportado al avance de la investigación de este magnicidio. Entonces, las voces de solidaridad con su familia no se han hecho esperar. El expresidente del Partido Conservador, Omar Yepes, afirmó que Enrique Gómez Hurtado fue un hombre de principios, recto, de vasta cultura y de recio carácter. Y por su parte, el presidente Iván Duque afirmó que a lo largo de su extensa carrera como servidor público, Gómez Hurtado hizo grandes aportes al país, y el expresidente Álvaro Uribe dijo que siempre guardará gratitud y admiración a la memoria de Enrique Gómez Hurtado, quien fue un ejemplo de carácter y franqueza. En definitiva, un gran conservador que siempre tendremos en nuestra memoria. Y un grande hombre de Estado, de la prensa, del pensamiento. Al oído recordaremos cómo, compartiendo honores con un grupo de conservadores, Enrique Gómez Hurtado hizo posible el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su primera etapa, con Oscar Iván Zuluaga, con Juan Gómez Martínez, con Luis Alfredo Ramos, con Carlos Holguín Sardi, los hombres a quienes se les debe que ese gobierno que transformó a Colombia hubiera sido posible. Se nos fue Enrique Gómez Hurtado, su memoria estará para siempre con nosotros. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Durante todo el fin de semana fue tendencia en las redes sociales el apoyo a Andrés Felipe Arias y su familia. Desde el Centro Democrático movieron hashtag con Arias y su familia y justicia para Arias, donde cientos de miles de colombianos expresaron a través de las redes sociales su respaldo al exministro que sigue clamando justicia en su caso. El proceso de Kafka es lo más parecido al proceso contra Arias, un proceso lleno de inconsistencias, sin pruebas y claramente motivado políticamente y no en derecho. El tema principal y fundamental no es el contenido absurdo de la sentencia de la señora María del Rosario González, que ya ha sido objeto de bastante debate, sino por qué a este colombiano le niegan la doble instancia, derecho universal, y que Colombia debe aplicar en cumplimiento a tratados internacionales suscritos. Tanto el artículo 8, oígase bien, de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, del 69, como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 incluyen
la doble instancia como parte del debido proceso en Colombia. Y este país suscribió ambos tratados y está obligada claramente a cumplirlos. Y es que su cumplimiento pasa por leer correctamente el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia sobre el debido proceso y el 93 sobre el bloque de constitucionalidad, por lo que es claro que los magistrados que han negado la doble instancia en la Corte Suprema de Justicia han prevaricado simplemente. Pues se supone que deberían poner en uso el control de convencionalidad, al que también están obligados para evitar la violación de los derechos universales y fundamentales a los ciudadanos colombianos. Lo que hicieron en contra de Andrés Felipe Arias es sencillamente monstruoso e infame. No le otorgaron la doble instancia por una sencilla razón, porque su mayor delito, como el de tantos importantes funcionarios, es haber sido o ser uribista y haber sido aspirante a la presidencia de Colombia. Bien lo dijo Andrés Felipe Arias desde su celda de reclusión en los Estados Unidos. Si hubiera él sido un terrorista de las FARC, estaría en libertad, con la ayuda de los jueces de la JEP, como ocurrió en el caso de Santrich. Me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si el dictamen de Naciones Unidas, que ordena al Estado colombiano a concederme una segunda instancia y a restaurarme los derechos políticos, no hubiera sido a mi favor, sino a favor de Santrich, o de Petro, o de Iván Cepeda? Supongo que se habría movilizado todo el aparato institucional y judicial del país para cumplir con el dictamen sin demora alguna. Parecería que en Colombia los derechos humanos solo rigen para los amigos de quienes manejan la justicia. También me pregunto, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera pertenecido a un grupo armado? Quizá me hubiera ido mucho mejor, no exagero. En el caso de Santrich, hasta sus mismos jueces en Colombia abogan por su libertad. Y es que el tema que jurídicamente aproximamos, doctor Fernando, porque usted ya lo hizo en su columna de hoy en Las Dos Orillas titulada Canallada contra Arias, que recomendamos leer en ese portal y en ahoradeverdad.com.co. Es un proceso kafkiano contra Arias. En la Corte Suprema de Justicia nos debe llamar la atención porque es precisamente esa Corte la protagonista del escándalo de corrupción judicial más grande de la historia en Colombia. Recordemos que allá nació el famoso cartel de la toga, donde cobraban enormes sumas de dinero a aforados a cambio de sentencias favorables en sus casos. Por eso hoy, el expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte, está en una cárcel. Gustavo Malo fue separado de su cargo y enjuiciado por el Congreso de la República, que le quitó su investidura de magistrado, y el caso de José Leonidas Bustos, quien logró escapar a la justicia, está en el Canadá para no enfrentar precisamente el proceso en su contra. Queda pendiente la investigación en contra del señor Eider Patiño, que debe estar en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero a Arias no solo le violan la doble instancia, sino también su derecho a una justicia pronta, pues desde hace algo más de 3 meses está esperando una decisión a una acción de tutela que presentó ante la Corte Suprema de Justicia. En primera instancia llegó a la sala laboral, donde le negaron su derecho a la revisión del fallo en su contra, donde le piden o le condenan a pagar 17 años de prisión. La tutela hoy está en segunda instancia en la sala laboral, donde desde hace mucho pasaron los 20 días en los que se debía resolver el asunto. Andrés Felipe Arias y su familia, víctimas de una justicia corrompida y politizada, que solo atiende sus negocios para atacar a sus enemigos políticos. Y no solamente víctima la familia y víctima Andrés Felipe Arias, víctima el país entero. Es que la injusticia la sufre alguien, pero ese es un veneno que se extiende sobre todo el sistema venoso de la sociedad colombiana. Esa injusticia clama al cielo. Segunda instancia. Y se habla de la retroactividad y de que no puede haber normas retroactivas. En materia penal es la regla. Desde 1887. La ley permisiva o favorable, aunque sea posterior, es aplicable al reo, inclusive al reo que se encuentre cumpliendo la pena. Pero esos artículos de la ley 153 de 87 nadie los lee. Qué tristeza. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Desde ayer iniciaron las redadas contra migrantes en Estados Unidos. Las autoridades migratorias de ese país se encuentran buscando a quienes tengan órdenes de deportación y se encuentran indocumentados. La comunidad de inmigrantes vive mucha incertidumbre, pero no solo esto, sino que también los que tienen sus papeles en regla. Varios comentan que a pesar de que tengan los papeles y no los lleven en ese momento, en muchas veces han sido deportados. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las operaciones empezarían y se enfocarían en San Francisco, Los Ángeles, Houston, Miami, Nueva York, entre otros. Estas redadas habían sido ordenadas hace varias semanas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mientras el Congreso
Congreso debatía un paquete migratorio en el que se espera fueran incluidas medidas para corregir lo que el presidente llama huecos en las leyes migratorias del país. Mientras todo esto ocurre y el miedo de varios viven por temor a lo que pueda pasar con su suerte en Estados Unidos, el presidente Trump, experto en comunicarse a través de su cuenta de Twitter, lanzó varios mensajes sobre la polémica migratoria e insultó a naciones como África y el Caribe. Le sugirió a un grupo de congresistas de familias inmigrantes que en lugar de criticar a Estados Unidos, más bien porque no se regresaban a sus países de origen y arreglan sus países, según él, fracasados e infestados del crimen. Las congresistas a las que se refirió fueron electas en los comicios de noviembre de 2018, entre esas Ilhan Omar de Minnesota, Rashida Tlaib de Michigan y Alexandra Ocasio-Cortez de Nueva York. La líder de los demócratas en la Cámara, Nancy Pelosi, llamó a Trump racista y le dijo que ya se sabe que el presidente no quiere volver a América grande otra vez, tal como lo ha dicho en su eslogan de campaña, sino que quiere volver a América blanca otra vez. Los inmigrantes, doctor Fernando, una situación que no acaba en el mundo y muchos de ellos ahora temerosos con lo que puedan pasar con su suerte. Nos volvemos a preguntar por qué hay migrantes. ¿Por qué? ¿Por qué abandonan su país, su paisaje, su gente? Y desesperados se van corriendo cualquier riesgo, asumiendo cualquier contingencia. La desesperación es mala consejera. Hace poco recordábamos el libro de León Blois, El desesperado. El desesperado es capaz de todo. ¿Por qué están desesperados los migrantes? Porque están dejando atrás algo que necesariamente es peor que lo que tienen adelante, por grave que sea. Empieza la redada contra los migrantes latinos. Los migrantes de otras nacionalidades como que no tienen problema para el señor Trump. En todo caso, esto no le hace honor a los Estados Unidos ni tranquiliza la conciencia de nadie. Y en un minuto estaremos con el doctor Marcel Tangarife, abogado especialista en Derecho Constitucional, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y apoderado en varios temas de Andrés Felipe Arias. En un minuto.